Hola, sean bienvenidos a este nuevo video de presentación de la herramienta mGIMTOR para el cálculo hidráulico de sistemas de riego. En esta ocasión, veremos a detalle el módulo de cálculo de conducción principal. Primeramente, configuraremos algunos parámetros sencillos, como son material de tubería, clase o cédula, el método de cálculo, generar reporte, considerar golpe de ariete en el tramo, considerar costo de la red y dibujar perfil. Rellenamos el cuadro de configuración con más información y una vez terminado, damos a aceptar. Una vez hecha la configuración, llamamos a la función cálculo de conducción mediante el menú de botones. Primeramente nos pregunta el punto de inicio de la conducción, señalamos dicho punto. Enseguida, nos pide la presión de salida requerida, para nuestro caso requerimos 20 metros de carga. Y por último, la cota de inicio. Después nos pide el segundo punto del tramo y el desnivel existente entre ambos puntos. Lo ingresamos y damos Enter para aceptar. Nos pide seleccionar válvula, como no tenemos, damos Enter y nos abre una ventana donde ingresaremos el caudal en litros por segundo, seleccionamos el diámetro y clase de la tubería, damos clic en Calcular, y nos despliega el cálculo del tramo, damos Aceptar para continuar. En cada inicio y final de la conducción, nos pide la conexión de la línea, esto para considerar el material de las conexiones, le decimos que no se conecta con nada tecleando N. Nos pide el siguiente punto de la red. Seleccionamos el punto, ingresamos el desnivel correspondiente, damos Enter aceptar y luego otro Enter para no seleccionar válvula. Seleccionamos el diámetro de la tubería, la clase o cédula y damos clic en Calcular. Nos pide el siguiente punto de la red. Seleccionamos el punto, ingresamos el desnivel correspondiente, damos Enter aceptar y luego otro Enter para no seleccionar válvula, y nos muestra el cuadro de cálculo para el tramo. Seleccionamos el diámetro de la tubería, la clase o cédula y damos clic en Calcular. Nos pide el siguiente punto de la red. En cada tramo, calcula la pérdida por fricción, la velocidad, la carga a vencer, que es la suma de desniveles y pérdidas por fricción acumulados, el golpe de ariete calculado por el método de Allievi, por último la presión total, que es la suma de la carga a vencer y el 20% del golpe de ariete calculado. Seleccionamos el punto, ingresamos el desnivel correspondiente, damos Enter aceptar y luego otro Enter para no seleccionar válvula. Seleccionamos el diámetro de la tubería, la clase o cédula y damos clic en Calcular. Nos pide el siguiente punto de la red. Seleccionamos el punto, ingresamos el desnivel correspondiente, damos Enter aceptar y luego otro Enter para no seleccionar válvula. Seleccionamos el diámetro de la tubería, la clase o cédula y damos clic en Calcular. Nos pide el siguiente punto de la red.
Seleccionamos el punto, ingresamos el desnivel correspondiente, damos Enter aceptar y luego otro Enter para no seleccionar válvula. Seleccionamos el diámetro de la tubería, la clase o cédula y damos clic en calcular. La presión total nos muestra un acumulado de 50.86 metros columna de agua. Nos pide el siguiente punto de la red. Seleccionamos el punto, ingresamos el desnivel correspondiente, damos Enter aceptar y luego otro Enter para no seleccionar válvula. Seleccionamos el diámetro de la tubería, la clase o cédula y damos clic en calcular. En este caso, como ya estamos llegando a los límites de la carga de trabajo para esta clase de tubería, para el siguiente tramo, dadas las condiciones sería prudente considerar cambiar a tubería clase 7. Continuamos. Nos pide el siguiente punto de la red. Seleccionamos el punto, ingresamos el desnivel correspondiente, damos Enter aceptar y luego otro Enter para no seleccionar válvula. Seleccionamos el diámetro de la tubería, la clase o cédula y damos clic en calcular. Nos pide el siguiente punto de la red. Seleccionamos el punto, ingresamos el desnivel correspondiente, damos Enter aceptar y luego otro Enter para no seleccionar válvula. Seleccionamos el diámetro de la tubería, la clase o cédula y damos clic en calcular. Nos pide el siguiente punto de la red. Seleccionamos el punto, ingresamos el desnivel correspondiente, damos Enter aceptar y luego otro Enter para no seleccionar válvula. Seleccionamos el diámetro de la tubería, la clase o cédula y damos clic en calcular. Nos pide el siguiente punto de la red. Seleccionamos el punto, ingresamos el desnivel correspondiente, seleccionamos el diámetro de la tubería, la clase o cédula y damos clic en calcular. Nos pide el siguiente punto de la red. Seleccionamos el punto, ingresamos el desnivel correspondiente, seleccionamos el diámetro de la tubería, la clase o cédula y damos clic en calcular. Y tenemos una carga total de 105.95 metros. Nos pide el siguiente punto de la red. Seleccionamos el punto, ingresamos el desnivel correspondiente, seleccionamos el diámetro de la tubería, la clase o cédula y damos clic en calcular. Nos pide el siguiente punto de la red. Seleccionamos el punto, ingresamos el desnivel correspondiente, seleccionamos el diámetro de la tubería,
la clase o cédula y damos clic en calcular. Nos pide el siguiente punto de la red. Seleccionamos el punto, ingresamos el desnivel correspondiente, seleccionamos el diámetro de la tubería, la clase o cédula y damos clic en calcular. Nos pide el siguiente punto de la red. Seleccionamos el punto, ingresamos el desnivel correspondiente, seleccionamos el diámetro de la tubería, la clase o cédula y damos clic en calcular. Nos pide el siguiente punto de la red. Y finalmente llegamos al punto donde se ubica el pozo. Seleccionamos el punto, ingresamos el desnivel correspondiente, seleccionamos el diámetro de la tubería, la clase o cédula y damos clic en calcular. Y en este punto tenemos una carga total de 110.97 metros. Nos solicita otro punto, damos Enter para finalizar. Nos pregunta cómo queremos finalizar la conducción, indicamos que la línea no se conecta con nada. Tecleamos la letra N y esperamos que haga el dibujado de la red. Nos presenta un cuadro donde indica que en el total del tramo se tiene una pérdida por fricción de 47.80 metros columna de agua y el costo por concepto de tubería. Damos en aceptar y nos pide un punto para la inserción del perfil de la línea. Seleccionamos el punto y esperamos a que se dibuje. También nos avisa que se ha creado la memoria de cálculo hidráulico en un archivo de texto. Listo, una vez dibujado la gráfica, revisamos los datos que se presentan. Primeramente vemos el perfil del terreno representado con el color marrón. Vemos la línea piezométrica con el color cyan y la presión total con el color azul. También se ven dibujados los tramos tanto en planta como en el perfil de la conducción. En el cuadro de datos se tiene lo que es la cota del terreno, la altura piezométrica y la presión. Revisamos los detalles de la gráfica dibujada. Estos datos indican que hay un desnivel de 37.92 metros en punto más bajo del terreno, la parte más alta, en este caso es el final de la línea, y si se le suma los 20.0 metros de carga necesaria en dicho final, el piezométrico nos da una altura de 57.92 metros y una presión de 57.92 metros, ya que en el final de la línea no hay golpe de ariete. Está representado las longitudes encadenamiento de 20 metros. Revisamos los detalles de la gráfica dibujada.
Ahora abrimos Excel y buscamos el archivo de memoria de cálculo guardado. Importamos como datos y se genera la tabla. Se le hace unas pequeñas ediciones de tipo de datos, para que nos muestre los primeros 12 tramos y no aparezcan como fechas. Seguimos con la edición necesaria para tener una tabla presentable de los cálculos realizados. Toda esta información se visualiza en el plano. En cada tramo de tubería aparecen el tipo de tubería, diámetro, clase, la pérdida por fricción en el tramo y la carga a vencer al inicio de dicho tramo. Hacemos la suma de pérdida por fricción, así como el desnivel total. En este caso, el desnivel que indica es el existente entre el final de la línea de conducción y el bombeo. Es diferente al visto en la gráfica de perfil, ya que el bombeo no es el punto más bajo del terreno y finalmente la longitud total de la conducción. Copiamos el cuadro y lo pegamos al plano. Se ajusta a un tamaño legible. Movemos la gráfica de perfil dentro del área de impresión del plano. Cambiamos el color de las diferentes clases de la tubería para diferenciarlos en planta y otras ediciones más. Y con esto terminamos este video. Un saludo para todos. Hasta la próxima.
Dale me gusta y suscríbete para más contenido.